Listo, continuamos con nuestra reunión. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es Dios no hace acepción de personas. Cuando yo hacía el estudio de la palabra, yo me he dado cuenta que muchas personas piensan que este es un tema actual, un tema en el cual usted cree que últimamente muchas personas dicen, pero si Dios no hace acepción de personas, cuando pasa cierta situación en la iglesia, con los consiervos, con los discípulos, con los líderes, pero si Dios no hace acepción de personas, cuando vamos a la luz de la palabra, Dios a través de la historia, Él no ha hecho acepción de personas. Él tiene su pueblo escogido, pero aún así Él no hace acepción de personas y Él nos lleva a que lo conozcamos a Él en espíritu y en verdad. Y cuando vamos a la luz de la palabra, miremos lo que nos dice en Hechos capítulo 10, verso 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y como Pedro, un hombre muy usado por Dios, como Dios lo transformó de ser un pescador a ser un pescador de hombres, a ser un excelente evangelista, un apóstol, y como él va y Dios lo manda a los gentiles a predicarles de la salvación, a predicarles que ellos también podrán tener acceso al reino de los cielos. Y aquí donde la palabra les dice: y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es porque Dios no hace acepción de personas. Cuando buscamos a Dios, cuando lo buscamos de todo corazón, Él nos recibe y Él no nos rechaza. Pero cuando nosotros lo buscamos con un corazón transparente, sincero y humilde, Él nos acepta, nos cambia nuestra forma para su gloria y para su honra. Dios desde el comienzo no hace excepción de personas, ya que desde el Antiguo Testamento Él viene hablando sobre los gentiles, sobre las personas que no eran del pueblo de Dios, que no eran escogidos por Dios, que no era el pueblo separado para Dios, pero aún Dios nos habla y nos dice sobre esto. Miramos lo que nos dice en Génesis 12, verso 3. Génesis 12, verso 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era una promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esta promesa es para usted, es para mí, es para nuestras familias y nuestras descendencias. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí Dios no habla sobre un pueblo específico, sobre una familia específica. Dice: todas las familias serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Entonces cuando Dios viene y nos da esta palabra y nos dice que a través de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, todos tenemos acceso al reino de los cielos. Pero es cuando nosotros realmente aceptamos el propósito de Dios y aceptamos su llamado y aceptamos en reconocerlo a Él. Dios comienza desde Abraham y es cuando Él promete que todas las familias, la suya, la mía, nuestras descendencias, serán benditas. ¿Y seremos benditos en quién? En Dios. Y es porque Dios quiere darnos dentro de esa acepción, de esa aceptación. Aunque el pueblo de Israel era una nación escogida por Dios, pero a lo largo de la historia del Antiguo Testamento nos habla en diferentes escrituras el cómo Dios tiene cuidado de los que no éramos escogidos por Dios, del pueblo gentil. Hacia el pueblo gentil. Dentro de la ley judía encontramos el trato que Dios pide hacia el extranjero y hacia los gentiles. Miremos lo que nos dice la palabra en Éxodo 22, verso 21. Éxodo 22, 21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando miramos esta palabra, debemos de cuenta quién era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba como esclavo en la tierra de Egipto, en nación extraña. No era la nación de ellos, era la nación extraña que era Egipto. Y el pueblo de Israel había sido llevado como esclavo por muchos años y habían sido esclavos en esa nación. Aquí cuando miramos que Dios nos dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros, es porque Dios quiere que nosotros, como gentiles, conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, al único Dios real, que lo podamos conocer así como el pueblo de Israel lo conoció cuando Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto y fue hacia la tierra de Canaán. Y ahí fue donde llegaron a conocer la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Pero tuvieron que pasar ese proceso para conocer realmente la tierra. Pero Dios los sacó de tierra extranjera, de tierra de esclavitud, de tierra extraña. ¿Cuál tierra estás viviendo tú hoy? Tierra extranjera, tierra extraña. Estás de pronto de visita en una casa, en un lugar, pero estás siendo tratado como trataron al pueblo de Israel en Egipto, como esclavo.
Este es el tiempo de que tú aceptes que Dios quiere sacarte y que seas del pueblo de Dios, seas del pueblo escogido por Dios. Entonces el Señor, recordando al pueblo de Israel de dónde lo había sacado, y es que Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo de Dios. Miramos lo que nos dice en Génesis 23, 9. Y nos dice en Génesis 23, 9, dice, para que me dé, Génesis 23, 9, dice, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, para que justo precio me dé por la posesión de la sepultura en medio de vosotros, en el cual aquí Dios nos quiere, el tema era Éxodo 22, 21, Éxodo 22, 21 era el que estábamos mirando, y el Señor recordando el pueblo de donde Dios lo sacó, y cuando miramos, cuando Dios lo sacó al pueblo, aquí nos lleva, es a Deuteronomio 10, 19, Deuteronomio 10, 19. Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Estábamos hablando anteriormente, extranjeros fuimos. Muchas veces nosotros hemos estado como extranjeros en diferentes lugares, pero muchas veces no hemos sido tratados como extranjeros, como lo dice la palabra, que dice que tratar al extranjero como Dios manda, no como un extraño, sino como Dios manda, para que realmente nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros y cómo podemos tratarlo, porque a medida que nosotros tratemos al extranjero, así mismo vamos a recibir el trato de Dios. Entonces aquí encontramos que es el amor por los gentiles, es el amor hacia el extranjero, el poderlo aceptar y brindarle como si fuera un familiar, el poderlo tratar como si fuera esa persona allegada a nosotros y poderle dar ese hospedaje, esa paz y ese amor en el hogar donde la persona llega, donde este extranjero llega, porque digamos aquí el extranjero o el gentil es lo que Dios dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios nos va a llevar a tierra extraña, a tierra extranjera, pero así mismo como nosotros los tratemos a ellos, así mismo nos van a tratar cuando nosotros lleguemos a tierra extraña o a tierra extranjera, así mismo vamos a recibir ese trato, el cual nosotros hemos dado hacia las otras personas. Entonces, miremos lo que nos dice en Josué 6:25. Dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Quién era Rahab? Rahab era una ramera, una mujer que era rechazada por el pueblo de Dios. No era una mujer acepta en el pueblo de Dios. Pero cuando nos damos cuenta, Dios permitió que los mensajeros que Dios envió para reconocer la tierra, permitió que se quedaran en la casa de ella. Y ella resguardó a los mensajeros y no permitió que fueran encontrados para matarlos. Los resguardó, los guardó. Pero a raíz de lo que ella hizo, ella pudo entrar en el pueblo de Israel, ella y toda su familia. Porque cuando nosotros miramos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, encontramos la descendencia de Jesús. Y dentro de la descendencia de Jesús encontramos a Rahab. Y Rahab está dentro de la genealogía de Jesús y ella ocupó ahí un papel muy importante y por eso Dios permitió que ella guardara a los extranjeros. Una mujer que no era aceptada por Dios. Una mujer que era rechazada por el pueblo de Dios, Y esta mujer viene Dios y la usa para guardar a los extranjeros y a través de lo que ella hizo fue que ella y toda su familia ser separada y guardada para Dios a través del pueblo de Israel, porque a través de la ley judía los gentiles no tenían acceso, no tenían parte en el pueblo de Dios, pero Dios lo permitió para que a través del pueblo de Israel ella fuera guardada por haber permitido guardar a estos dos extranjeros en su casa. Cuando nosotros vamos al libro de Ruth, capítulo 1, y miramos los versos 16 y 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Miremos lo que pasaba entre Ruth y Noemí. Llegaron a conocer a Dios. Y llegaron a conocer a Dios y entraron a formar parte de la descendencia de Jesús, de la genealogía de Jesús. Ella y Rahab entraron
al pueblo de Israel. Entraron a un pueblo que no era de ellos, pero que Dios las acogió y automáticamente entraron ellas y sus familias a formar parte de la genealogía de Jesús y entraron a ser resguardadas del pueblo de Israel. De la ley mosaica no era permitido, pero Dios lo permitió para que ellas fueran resguardadas por el pueblo de Israel. Entonces nosotros miramos, Rahab y Ruth fueron dos mujeres gentiles, las cuales vinieron a ser parte de la genealogía de Jesús. Muchas personas dicen que para pertenecer a la realeza tiene que haber una descendencia, tiene que haber algo en la familia, pero cuando miramos la palabra de Dios, Dios no hace excepción de personas. Y hoy en día lo vemos, por ejemplo, en las grandes familias de la realeza, donde han venido también personas que no eran de la realeza a formar parte de la realeza, ¿cierto? Pero ahí es donde esa es la gracia de Dios y Dios lo permite. ¿Para qué? Para cambiar culturas, para cambiar mentes, para poder entrar Él y formar lo que Él siempre ha querido, que todos seamos un solo pueblo, todos seamos un solo pueblo. Y cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, como dice en Mateo 1, verso 5, dice, Salmón engendró a Rahab. Dice, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, y Obed a Isa. Ahí encontramos la genealogía de Jesús, la cual venía a formar parte de la familia de Jesús. ¿Cómo llegó a entrar donde Jesús? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que a través de Jesús, Dios viene y une estas dos familias, estas dos culturas, estas dos familias las cuales venían separadas por una ley. Pero Dios vino a unirlas en el amor, en la gracia, en lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Y cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Hechos cómo se manifestó Dios a los gentiles, cómo Dios usó a Pedro para poder llegar a los gentiles, porque Dios lo usó para llevar el evangelio a los gentiles. Miremos lo que nos dice en Hechos 1:8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Que Dios a través del Espíritu Santo fue como vino a unir el pueblo de Israel con el pueblo gentil y usó al Espíritu Santo para darles convicción, para darles cambio. La promesa que Dios trae es a través del Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice en Hechos 2:39. Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuanto nuestro Dios llamare, que Dios nos llamó, ¿cierto? Él mismo nos está llamando, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para nuestra descendencia, ¿sí ve? Que es lo que Dios nos está hablando, primeramente para nosotros y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí como el apóstol Pedro, da esta palabra y nos enseña que Él nos está llamando a usted, a mí, a nuestras familias, para entrar al reino de los cielos. La promesa viene a través del Espíritu Santo, quien es el que trae convicción, arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz del Calvario, cuando nosotros hay un genuino arrepentimiento, podemos venir delante de Él. Podemos tener ese arrepentimiento, postrarnos y dejarlo todo en la cruz del Calvario, y podemos recibir el Espíritu Santo, quien nos cambia y nos transforma y nos lleva en esa nueva naturaleza, en la naturaleza de la convicción, del cambio, la transformación, en el poder del Espíritu Santo, porque como lo leíamos anteriormente en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos da la convicción. Miremos, por ejemplo, lo que nos habla en el capítulo 8 del libro de Hechos, donde Dios usa a Felipe y lo usa para bautizar a un etíope, quien era un hombre al que en su defecto físico, quiere decir castración, no le era permitido la participación dentro del pueblo judío, plenamente dentro de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque era un hombre que no era aceptado por el pueblo judío, pero quien a través de Felipe reconoce a Jesucristo y es bautizado y entra a ser parte del pueblo de Dios. Cuando miramos el capítulo 9, vemos la conversión de Saulo. Saulo, ¿quién era? Era un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, y él conseguía cartas aún de las personas de la jerarquía
de la iglesia para ir y matarlos, porque él no estaba de acuerdo que ellos hablaran de Jesús. Pero cuando viene la conversión de Saulo, que encuentra en el camino, se encuentra con Jesús, y después de 3 días de estar ciego, él reconoce a Jesús como el único Salvador, y él se convierte en el hombre en el cual Dios usa para llevarlo a hablarle a las altas élites, a las altas cortes, a los magistrados, hablarles de la palabra de Dios, para que se conviertan a Dios, para que se conviertan a Jesús y reconozcan a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Ahí encontramos en Hechos 9, cuando usted lo lee, encuentra que él pasa a convertirse en el gran apóstol de los gentiles. Y cómo Dios lo usa para llevar la palabra. Un hombre que perseguía a los gentiles para matarlos, y Dios lo usa ahora para predicarles del evangelio, de la palabra de salvación, de la palabra de Jesucristo, de la palabra del Redentor, para declararles y hablarles que vino a ser Jesús a la tierra. Ya en el capítulo 10 del libro de Hechos, Dios muestra su poder y revelación dando visión a un gentil que era Cornelio, el cual Pedro obtiene la misma visión para cumplir su propósito. Cuando nosotros miramos en la palabra en el libro de Hechos capítulo 10, vamos al libro de Hechos capítulo 10. Miremos en el libro de Hechos capítulo 10, 34 al 35. Hechos 10, 28. Hechos 10, versículo 28. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En ese tiempo, los gentiles que eran separados del pueblo de Dios, ellos eran abominación para el pueblo de Dios. Ellos los miraban como personas que no aceptaban, que no era aceptado por el pueblo de Dios. Pero cuando Dios usa a Pedro para llevar la palabra y predicarle a Cornelio, que era un hombre gentil, pero que era un hombre que ante los ojos de Dios era acepto, porque dice que sus ofrendas habían llegado a Dios. Sus ofrendas, sus primicias habían llegado a Dios, y Dios lo había aceptado, y él miraba con agrado lo que él estaba haciendo. Y Pedro le explica a Cornelio y a todo lo que estaba sucediendo. Según la ley judía, lo cual no era permitido juntarse con los gentiles, pero a raíz de la visión del Espíritu Santo que tuvo Pedro, Dios le da a Pedro convicción de darle la palabra a los gentiles. Y es a través de esa visión que él tiene, él puede dar la palabra. Miremos ahora así lo que nos dice en Hechos 10, 34 y 35. Y nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como Pedro, lleno del Espíritu Santo, le da la palabra y le explica a Cornelio, a sus familiares, sus invitados, cómo Dios le habló, cómo Dios no hace acepción de personas, cómo Dios al que quiere tener misericordia, da misericordia. Y cómo Dios se lo expresa. Pero él explica a Cornelio, a todos los que estaban reunidos, cómo Dios no hace excepción de personas, que aún acepta a los que de otras naciones, aún acepta al extranjero, acepta otras lenguas, otras culturas, para que entren al reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos no se ha cerrado. El reino de los cielos está abierto para el extranjero, aún para otras lenguas, aún para otras culturas, para que lo conozcamos a Él y podamos entrar al reino. Pero la función que nosotros tenemos es ir y dar la palabra, y es llevar y darles a conocer a Jesucristo, al dador de vida, al Redentor, al Libertador, al Salvador. Dárselo a conocer a personas que aún no lo conocen, o dárselo a conocer a personas que de pronto lo han conocido y se han apartado, pero porque muchas veces el enemigo los ha atacado y los ha sacado del propósito. Esa es la función que usted y yo tenemos, en ir y llevar la palabra, en ir y llevar el evangelio, en ir y darle la palabra a cada persona. Y la palabra de Dios dice que la palabra cumplirá la función por la cual es enviada. Que usted y yo cumplamos esa función de ir y llevar la palabra, que así como lo hizo Pedro con Cornelio, llevó la palabra a un pueblo, a una familia que él nunca pensó ir a darles palabra, nunca pensó ir a hablarles de Jesús, pero como Dios lo usa a él para llevar esta palabra a esta familia, a uno de sus amigos y vecinos que Cornelio había invitado a su casa. Entonces miremos lo que nos dice en Deuteronomio 10, 17 y 18.
Deuteronomio 10, 17 y 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios nos da la convicción de cómo es que Dios obra a través de otras personas. Dice que Él es Dios de dioses. Y nos dice también que Él es Señor de señores, grande, poderoso, temible, que Él no hace acepción de personas, ¿cierto? Él hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero y da pan y vestido al que no tiene. Dándonos de cuenta en la palabra, Dios quiere que nosotros llevemos esa palabra, pero aún también que le demos pan al hambriento, vestido al que no tiene, que le podamos suplir. Si tenemos cómo hacerlo, hagámoslo, porque recibimos retribución directamente de Dios. En cada uno de estos pasajes bíblicos encontramos cómo Dios viene obrando y actuando. Él tiene cuidado de los gentiles, ya que Él hace justicia aún de los desamparados, aún de los que no son escogidos por Dios, pero cuando Él lleva su misericordia, los trae para que entren al reino. Miremos lo que nos dice en 2 de Crónicas 19. Segunda de Crónicas 19:7. Dice: puso también Josafat sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni admisión de cohecho. Que el temor de Jehová esté en cada uno de nosotros. Y miremos cómo hacemos y qué es lo que hacemos en Dios. Porque Él a usted y a mí nos ve qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Entonces Dios desde la antigüedad tiene cuidado de los gentiles, ya que aún en justicia Él ayuda al huérfano, a la viuda, al desamparado. Y Dios lo hace a través de usted, a través de mí, a través de las personas que nos rodean, para poderle llevar a esas personas un cambio. Dice un cambio a través de Jesús, que lo conozcan primeramente a Él, al Dios vivo y real, que lo conozcan a Él, y a medida que lo conocen a Él, Él puede traer cambio y transformación primeramente a su espíritu, a su alma y a su corazón. Y ya Dios nos usará para llevar provisión y cambio a esa familia. Entonces encontramos, y cuando Pedro habla que Dios no muestra parcialidad, no se refiere a una persona que no quiera aceptar a Dios. Él se refiere prácticamente al judío y al gentil. Este cambio es asombroso para este hombre, el cual hacía muy poco se había dedicado a la exclusividad judía. Pedro, él se había dedicado solamente al pueblo judío, pero cuando Dios lo usa para llevarle palabra a los gentiles, hay un cambio y una transformación en él, porque él automáticamente lo entiende la visión que Dios le da a través de los animales cuadrúpedos, en los cuales Dios lo invita a que comiera de él. Pero habían animales en que en el pueblo judío no se podían comer en ese tiempo. Pero Dios le dice: ¿cómo llamarás inmundo a lo que yo he santificado? Y es que Dios nos habla que aún hay personas a las cuales nosotros no les hablamos. Aún personas que comúnmente, mal dicho, se les dice desechables. Y no se les habla la palabra, no se les predica. Personas que prácticamente están abandonadas. Niños que han sido violados, ultrajados, maltratados, abandonados por sus padres, huérfanos. A esas personas son las que Dios nos quiere llevar a predicarle y a llevarle la palabra. Porque ellos también entrarán al reino de los cielos. Ellos también entrarán a través de usted, a través mío. ¿Cómo entrarán? Cuando usted les predique, cuando usted les hable la palabra, cuando usted les lleve el cambio en su vida, que ese cambio solamente lo podrán tener a través de Jesús, y automáticamente podremos llevarle provisión, alimento, lo que Dios quiere que nosotros le llevemos, Él nos proveerá y le podremos llevar a cada uno de ellos. Entonces, cuando miramos en la palabra en Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es cuando Jesús ha partido de este mundo. Y Él decía que nos iba a dejar al Consolador, que a través del Consolador Él nos dejaría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y nos lleva a toda verdad, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que yo lo quiero invitar a usted para que usted sea esa persona en el cual usted entre en ese cambio y esa transformación en Dios. En el pasado, el estándar para ser justo
ha sido la adherencia a la ley judía. Sin embargo, ahora Pedro entiende que tener a Dios es tener reverencia hacia Dios y obrar bien. Ahora son los criterios por los que Dios juzgará. Obrar. ¿Obrar qué es? Justicia. ¿Y la justicia cómo es? No se trata de una relación, no se trata de las obras. Obras es la justicia, sino que reconoce que Dios espera ver una relación entre la fe y el comportamiento. Muchas personas dicen, yo tengo fe, pero el comportamiento que se ve es todo lo contrario. Si usted tiene fe, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. La fe debe ejecutarse con las obras, en la cual la fe usted la impulsa, la lleva a hacer las obras por lo cual Dios lo ha mandado. Hay personas que conocen de la palabra, hay personas que conocen del evangelio, pero ni siquiera su familia se ha convertido, ni siquiera su familia conoce de Dios, porque no han visto muchas veces un testimonio y un cambio en su casa y en su familia, porque muchas veces son personas que conocen para sí, pero de aquí para allá no sale nada, no hay un cambio, no hay transformación, conocen la palabra, conocen el evangelio, hablan de la palabra, pero muchas veces sus actitudes no llevan a la persona a que realmente haya un cambio, una transformación. Hoy lo invito para que usted conozca a Jesús, el dador de vida, el que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por nuestra familia. La palabra de Dios dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Al lado de Jesús habían dos ladrones. Esa cruz significa que esa era una cruz para los peores. Pero esa cruz donde murió Jesús era para usted, era para mí, para llevarse todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras concupiscencias, nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestras palabras, nuestras ataduras, nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Que todo hoy quede crucificado en la cruz del Calvario y que usted pueda recibir esa nueva naturaleza en Jesús. Que todo ese viejo hombre quede clavado y cancelado en la cruz del Calvario y pueda descender ese nuevo hombre lleno del temor a Dios. Un hombre cambiado y transformado en la plenitud de Dios. Un hombre lleno de paz, de amor, de gozo, de palabra, de verdad, de gozo, de gracia, de gloria, de justicia, lleno de Dios. Que hoy podamos ser esos nuevos hombres renovados para la gloria de Dios. Esos hombres los cuales Dios quiere usar para ir y llevar su palabra y su evangelio a personas que no lo conocen, o también a personas que lo han conocido y se han apartado por diferentes circunstancias, en los cuales nosotros podamos llevarles una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de restauración, que podamos llevarles esa palabra que se hace bálsamo, que tanto están anhelando y esperando para tener un cambio en su vida. Mi estimado hermano, hoy lo invito a usted para que a partir de hoy tengamos ese cambio. Primero el cambio nace del corazón, nace primeramente de mí. Cuando hay un cambio primeramente de mí, yo puedo llevar un cambio a las demás personas, pero que ese cambio sea en Jesús, sea en el dador de vida, sea en el Redentor, sea en el Libertador, sea en el Salvador, y que a través de ese cambio viene el Espíritu Santo a su vida, y a través del Espíritu Santo lo usará con denuedo, como Dios usó a Pedro. Que cuando Pedro empezó a predicar, dice que en ese lugar se llenó de la presencia del Espíritu Santo y fue como un Pentecostés en la casa de Cornelio. Y vino porque todos se convirtieron a Jesús, para que automáticamente todos fueran bautizados y recibieran el Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, automáticamente todos empezaron a hablar en otras lenguas. Esa es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, y dice que a todos hubo un cambio, porque todos estaban muy dispuestos. Y todos recibieron a Jesús y fueron todos bautizados a través del Espíritu Santo. Y Dios usó ¿a quién? A Pedro. Y hoy Dios quiere usarlo a usted. Usted puede ser un Pedro. Ese Pedro que puede llevar la palabra con denuedo y predicar, y muchos se convertirán al Señor y muchos tendrán cambios y transformación. Porque usted mira la palabra y usted mira quién era Pedro. Pero era un hombre temeroso, era un hombre lleno de temores, era un hombre lleno de temores, un hombre inconstante. Era como la caña, dice la palabra, ¿cierto? Pero cuando él empieza a trabajar con Jesús, cuando Jesús lo transforma a través del tiempo que duró con él, viene a convertirse en una roca. Y esa roca firme, estable, quiere Dios que usted y yo seamos. Esa roca donde usted puede ir y llevar la palabra con denuedo, con convicción, con firmeza y con claridad, y muchos llegarán a los pies de Jesús y habrán cambios sobrenaturales en esas personas. Hoy mi amado amigo lo invito para que usted sea usado por Dios, para que usted le permita al Espíritu Santo que entre y tome el control de todas las áreas de su vida, y que pueda llevar la palabra y predicar con denuedo, y que sea usado así como Dios usó a Pedro, a través del Espíritu Santo. Entonces,
Y veamos lo que nos dice, por ejemplo, en Hechos 11:18. Dice en Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cómo va Pedro y le cuenta a sus hermanos, a los apóstoles, lo que Dios había hecho a través de ellos? Lo que Dios había hecho a través de Pedro hacia los gentiles. Cómo los gentiles habían llegado a convertirse a Jesús. Y cómo Dios lo había usado y le había hablado en una visión a Pedro en la azotea donde estaba, y que dice que se encontraba en ayuno. Y miramos la palabra y dice que Cornelio también estaba en ayuno, y el mismo Espíritu le habló a Cornelio sobre Pedro, y cómo lo recibió en su casa y cómo hubo esa conversión de él y toda su familia para Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, el poder ir a llevar la palabra a los hogares, a las casas, a las familias, porque esa fue la primera familia que Dios usó para llegar a Jesús. Esa familia de gentiles, la familia de Cornelio, sus amigos e invitados que él había llevado a su casa, todos recibieron el Espíritu Santo a través del bautizo, a través del bautismo. Hoy los invito, hermanos, para que usted y yo podamos ser usados por Dios. Quiero orar por usted. De pronto usted es una persona que ha conocido de Jesús, pero todavía está el temor de predicar. Todavía está el temor de ir a hablarle a otras personas. O de pronto usted es una persona que ha conocido a Jesús, pero no es de testimonio en su casa, en su familia, en su entorno. O de pronto es una persona que ha conocido a Jesús, pero es un agente 007, de incógnito, escondido, guardado. Este es el tiempo de que empecemos a predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que los tiempos se están acortando. Y estamos en los últimos tiempos en los cuales Dios quiere que usted y yo prediquemos de la palabra de Dios. Prediquemos del único Dios vivo y real, de Jesucristo. Padre, hoy oro por cada una de las personas que nos están viendo. Oro por esas personas, Padre, que aún les da temor predicar. Llévalos, Señor, a predicar con denuedo. Oro por esas personas que se han apartado, Señor. Tráelos a tus caminos, Señor. Dales convicción, dales firmeza, dales seguridad en tu palabra y en tu propósito. Oro por esas personas aún, Padre, que son agentes 007 y que están guardados. Oro para que el Espíritu Santo los haga visibles y tú los uses de una manera sobrenatural. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Oro aún por, Padre amado, por los que no te conocen, para que te conozcan a ti, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Porque tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es a través de Jesucristo. Y es a través de Jesús que podemos llegar directamente al Padre. Que usted y yo podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, a través de su único Hijo. Porque la palabra de Dios dice que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Entonces yo lo invito para que usted reconozca a Jesús, para que usted predique de Jesús, para que usted sea la imagen viva y real en esta tierra de Jesucristo. Oro y le pido al Señor que le dé esa convicción, ese cambio, esa transformación en su vida y en su corazón. Que el Espíritu Santo entre y desarraigue todo argumento que el enemigo ha sembrado en su vida, en su corazón, y se ha destruido en la cruz del Calvario, y que entre el Espíritu Santo, le dé convicción, le dé palabra, le dé denuedo, le dé paz, le dé amor, le dé gozo, le dé seguridad, le dé convicción, le dé firmeza a partir de ahora. Padre, y aún así oro por personas que están enfermas. Oro por esas personas que están enfermas, Padre. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Hoy oro por cada uno de ellos, Señor, y desatamos la sangre del cuerpo llegado de Cristo sobre sus cuerpos, y declaramos que esa sangre entre y absorbe toda bacteria, toda infección, toda enfermedad, todo dolor, todo diagnóstico médico es desarraigado de raíz y destruido en la cruz del Calvario a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Y declaro y decreto lo que dice tu palabra en Isaías 53, y por su llaga hemos sido curados. Declaro y decreto que por la llaga de Cristo ya han sido curados en el nombre de Jesús. Y desatamos vida y vida en abundancia, y desatamos salud y salud en abundancia. Espíritu de Dios, llénalos, cámbialos y transfórmalos. Que tu presencia gobierne sus vidas a partir de ahora. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido.